Dicen que la mentira huele a dinero viejo y alfombras recién aspiradas. Pero aquella noche, en el gran salón del club más exclusivo de Santa Clara de las Nieblas, la mentira tenía un aroma muy distinto. Olía a jazmín blanco prensado en frío. El tintineo de las copas de cristal de Bohemia chocando entre sí era constante, acompañado por el murmullo elegante de la alta sociedad y el crujir de los vestidos de seda al rozar el suelo. Yo no podía ver el lujo que me rodeaba, pero podía sentir el calor sofocante de los focos y escuchar los continuos chasquidos de los flashes de las cámaras. Estaba de pie en la última fila, oculta tras unas enormes gafas oscuras y apoyada firmemente en mi bastón blanco. Para los guardias de seguridad y los invitados, yo solo era una periodista ciega más del montón, alguien inofensivo a quien le habían permitido entrar por pura lástima o protocolo. Desde el escenario, escuché la risa inconfundible de mi madre, Carmen, aguda, ensayada frente al espejo, diseñada meticulosamente para deslumbrar a los inversores. Y justo a su lado, los pasos ligeros y los tacones de aguja de Valeria, mi hermana menor, la niña de oro, la heredera perfecta de nuestro apellido. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y su voz resonó por los altavoces. Anunció el lanzamiento mundial de Aura Dorada, el perfume del siglo, la obra maestra que, según decían, a la joven y brillante Valeria le había costado 3 años enteros de investigación formular. El público estalló en aplausos. Escuché a mi hermana tomar la palabra. Su voz temblaba con una falsa modestia que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando ocurrió. Alguien en el escenario accionó el vaporizador del primer frasco de exhibición. Una ráfaga del aire acondicionado arrastró las diminutas gotas de la fragancia por encima de la multitud, directamente hacia mí. Inhalé. Mis pulmones se llenaron primero con las notas de salida, bergamota de Calabria mezclada con un toque casi imperceptible de pimienta rosa. Un segundo después, el corazón del perfume se abrió paso. Ese corazón denso, melancólico y poderoso de jazmín salvaje, sostenido sobre un fondo terroso de musgo y madera húmeda. Mi respiración se detuvo por completo. Mis dedos se aferraron al mango de mi bastón con tanta fuerza que mis nudillos debieron ponerse blancos. Aquello no era una simple imitación, no era una coincidencia aromática. Era exactamente mi fórmula, el alma que yo había distilado en la oscuridad, la receta secreta que yo misma había perforado con un punzón en mi cuaderno de código braille y que me había costado incontables lágrimas, quemaduras de ácido y noches de insomnio. Mi propia sangre me había robado el alma para embotellarla y venderla bajo luces de neón. Una ola de ira caliente subió por mi pecho, pero no grité, no lloré, ni monté una escena. He vivido en la penumbra el tiempo suficiente para aprender a controlar mis emociones en la absoluta soledad. Allí, rodeada de gente que celebraba a la ladrona, bajé la cabeza y esbocé una pequeña sonrisa helada. No sabían que el verdadero creador de esa obra no era una sombra asustada. Yo era una nariz, y apenas estaba empezando a jugar. Antes de llevarlos al origen de toda esta traición, a aquel rincón perdido en mis recuerdos infantiles, me encantaría hacer una pequeña pausa. Quiero saber hasta dónde están viajando mis palabras. Por favor, tómense un segundo para dejarme un comentario contándome desde qué ciudad o desde qué país me están escuchando en este momento. El mundo puede parecer inmenso, pero a través de las historias y las emociones compartidas, todos estamos conectados en la misma habitación. Para entender cómo llegué a estar de pie en ese salón, rodeada de hipocresía, hay que retroceder 17 años en el tiempo. Yo tenía 8 años. Recuerdo una fiebre brutal que me quemaba desde adentro. Mi frente ardía, mi ropa estaba empapada en un sudor frío y pegajoso, y un zumbido constante taladraba mis oídos. La luz de mi amplia habitación de princesa no se apagó de golpe. Se fue desvaneciendo poco a poco, como si alguien estuviera bajando un telón gris sobre mis ojos, hasta que la oscuridad fue absoluta, espesa, eterna. El médico de la familia murmuró palabras incomprensibles sobre el daño irreversible en el nervio óptico, pero lo que nunca olvidaré no fue el diagnóstico,
sino el olor de mi madre, Carmen, cuando entró en la habitación. Traía consigo un perfume agobiante de nardos y laca para el cabello. No sentí sus manos acariciando mi frente febril. Solo escuché el sonido seco y afilado de sus tacones deteniéndose a los pies de mi cama. «Esta familia no puede presentar en sociedad a una heredera ciega», dijo su voz, fría como el mármol, dirigiéndose a mi padre. «Es una debilidad, una mancha imperdonable para nuestro linaje. Prepárenlo todo, se irá mañana mismo». No hubo abrazos de consuelo, no hubo lágrimas por la niña que acababa de perder el mundo visible. Solo escuché el crujir constante de las cremalleras de mis maletas de cuero siendo cerradas a toda prisa por las criadas. El sonido del abandono es muy peculiar. Suena exactamente a cosas siendo guardadas deprisa para esconder una vergüenza. Me sacaron de la mansión por la puerta de servicio, de madrugada, para evitar que los periodistas me vieran tropezar. Antes de que me obligaran a subir al coche negro que me llevaría lejos, sentí unos brazos robustos que me rodearon con desesperación. Era mi vieja nana. Olía a jabón de lavanda y a masa de pan recién horneado. Lloraba en silencio para no despertar la ira de mi madre. Sus manos, ásperas por los años de trabajo, tomaron mi mano pequeña y me deslizaron en la palma una diminuta bolsita de tela de lino. «Son semillas de jazmín de raíz amarga de mi propio pueblo», susurró junto a mi oído, con la voz quebrada. «Guárdalas, mi niña, y plántalas solo cuando encuentres tu verdadero lugar en medio de la oscuridad». Apreté el pequeño saquito contra mi pecho, sintiendo la textura irregular de las semillas a través de la tela. El viaje fue largo y silencioso. El traqueteo del coche por caminos de tierra me indicó que estábamos subiendo a las montañas de la región de Andalucía. Cuando el motor finalmente se detuvo, el aire que golpeó mi rostro era afilado, limpio y dolorosamente frío. Habíamos llegado al remoto convento de Santa Ágata. El ambiente olía a piedra antigua, a cera de abejas quemada y a humedad centenaria. Escuché unos pasos acercándose por el suelo de adoquines. Eran pisadas firmes, sin vacilaciones, acompañadas por el tintineo metálico de unas llaves pesadas. «Soy Sor Isabela», dijo una voz grave, terrosa, con la autoridad de quien no acepta excusas de nadie. Una fuerte ráfaga de viento levantó sus hábitos y entonces la olí. Un olor profundo de madera de sándalo y hojas secas de salvia. No había lástima en su tono, ni compasión barata. Aquel día yo no lo sabía, pero esa mujer estricta estaba a punto de convertirse en la luz más brillante que mis ojos ciegos jamás verían. Los primeros meses en Santa Ágata fueron un infierno silencioso. Sor Isabela me asignó a los sótanos del convento, donde las monjas solían destilar aceites esenciales para vender en el mercado del pueblo. Yo esperaba que me dieran tareas sencillas, propias de una niña ciega. Pero Sor Isabela no conocía la piedad. Una mañana, bajó al sótano frío y me puso sobre la mesa decenas de frascos de vidrio. «Si no puedes ver el mundo, Lucía, vas a tener que olerlo», me dijo con su voz grave mientras escuchaba el crujido de una tela. Se estaba vendando sus propios ojos con un paño grueso de lino. «No vas a salir de este sótano hasta que puedas distinguir el geranio egipcio de la rosa de Bulgaria con una sola inhalación. Y para que veas que no exijo lo imposible, yo haré el trabajo contigo en completa oscuridad». Fue una tortura. Durante horas, mis pequeños dedos tropezaban con los frascos. Algunos se caían, haciéndose añicos contra el suelo de piedra. Cada vez que cometía un error, Sor Isabela me obligaba a limpiar los cristales rotos con mis propias manos. A menudo, las asticias de vidrio se clavaban en mis yemas, haciéndome sangrar. Lloraba de frustración. Le gritaba que la odiaba, que era un monstruo sin corazón. Pero ella, aún con los ojos vendados, no se inmutaba. Se acercaba despacio,
guiada solo por el olor a sangre de mis heridas. Tomaba mis manos magulladas, las lavaba con agua de manzanilla y las envolvía en vendas de algodón limpio. El odio nubla los sentidos, niña, susurraba, sin una pizca de enojo. Si te concentras en tu ira, solo olerás azufre. Despeja tu mente y verás la flor. Con el paso de los años, mis sentidos se afilaron como hojas de bisturí. Las yemas de mis dedos se llenaron de callos por arrancar las espinas de los rosales, y mi olfato podía desarmar cualquier fragancia compleja en sus moléculas más básicas. Había construido un invernadero rudimentario en el patio trasero del convento, donde planté aquellas semillas de jazmín amargo que mi nana me había dado. La noche del accidente, yo tenía 14 años. Una tormenta salvaje azotaba la región de Andalucía. Los truenos hacían temblar los gruesos muros de piedra y el viento aullaba como un animal herido, colándose por las rendijas. Estábamos solas en el laboratorio del piso superior, filtrando una tintura altamente corrosiva. De repente, un relámpago iluminó la oscuridad de mi mente con un crujido ensordecedor. Un roble viejo, arrancado por el viento, se estrelló violentamente contra la ventana del laboratorio. El impacto sacudió el viejo estante de madera frente a mí, donde reposaban varios enormes matraces de vidrio repletos de ácido para la destilación profunda. Sentí que la estantería cedía sobre mi cabeza. No tuve tiempo de correr. El aire se llenó del sonido agudo del cristal resquebrajándose. Pero el ácido hirviente nunca tocó mi piel. Escuché un grito desgarrador, un grito ronco y terroso, seguido del peso brutal de un cuerpo lanzándose sobre mí para protegerme, empujándome bajo la sólida mesa de trabajo. Luego vino el estruendo húmedo y horrible de la pesada estantería de roble macizo desplomándose sin piedad sobre las piernas de Sor Isabela. Tumbada en el suelo, bajo su cuerpo, inhalé profundamente en medio del pánico. Esta vez no olía a sándalo ni a salvia. Olía a humo acre de ácido quemando la madera, a la carne mayugada de Sor Isabela y al espeso aroma metálico de la sangre. Su sangre, derramada sobre mí para salvarme la vida. Toqué apresuradamente el suelo mojado y busqué su mano en la oscuridad. Cuando la encontré, sus dedos apretaron los míos con una fuerza sobrehumana, mientras ella perdía el conocimiento, ahogando un gemido de dolor. Las fracturas en sus 2 piernas fueron devastadoras. El viejo médico del pueblo no pudo soldar los huesos correctamente, dejando a Sor Isabela coja de por vida, condenada a arrastrar una pierna rígida, dependiendo para siempre de unas pesadas muletas de madera. Semanas después del accidente, fui a su pequeña celda para cambiarle los vendajes. Mis manos, ahora hábiles y precisas, recorrían los duros yesos alrededor de sus piernas. ¿Por qué lo hizo, madre?, le pregunté, y fue la primera vez en mi vida que la llamé así. Usted me exigía dureza, siempre parecía que me detestaba por ser ciega y torpe. Sentí el roce de su mano áspera sobre mis mejillas empapadas en lágrimas. No te exigía dureza porque te detestara, mi niña. Te la exigía porque sé lo cruel que es el mundo de allá afuera con los que caen. Tu madre biológica huyó de tu debilidad, dijo, su voz ahora suave y llena de un amor infinito. Yo decidí quedarme contigo en la oscuridad. Las piernas rotas de una monja vieja no importan, mientras tus manos y tu nariz puedan seguir creando milagros. En esa habitación fría, abracé sus piernas rotas y juré que me convertiría en la mejor perfumista que este mundo hubiera conocido. Juré que usaría el dolor como fuego lento para destilar el éxito y que le devolvería a esta mujer cada onza del amor incondicional que mi familia de sangre me había negado. El camino de los que nunca se rinden suele ser largo y solitario.
Si has llegado hasta este punto de la historia y sientes la misma calidez en tu corazón que yo sentí abrazada a Sor Isabela, te pido humildemente que te suscribas al canal. Es solo un pequeño botón, pero tu apoyo nos da la fuerza para seguir iluminando los rincones más oscuros con historias llenas de amor. Muchas gracias, de todo corazón. 10 años después, a mis 25 años, yo había perfeccionado mi don. Desde el viejo convento de Santa Ágata, comencé a enviar pequeñas muestras de perfume a las grandes casas de París, Milán y Madrid, utilizando el seudónimo de L.A. No quería fama, solo quería reunir el dinero suficiente para construirle una clínica de rehabilitación en la ciudad a Sor Isabela, cuyas piernas sufrían un dolor crónico a causa del accidente. Una tarde de otoño, escuché el motor de un coche de lujo apagarse en el patio del convento. Reconocí al instante el sonido de los neumáticos caros aplastando la grava. Acompañados de esos neumáticos, bajaron unos pasos presuntuosos y aquel mismo y agobiante olor a nardos de hace 17 años. Mi madre, Carmen, y mi hermana, Valeria, estaban en la puerta de mi invernadero. Ellas habían comprado una de las muestras anónimas en el mercado de perfumistas de Madrid y al reconocer su potencial de miles de millones de dólares, usaron a sus investigadores privados para rastrear el remitente de los envíos hasta llegar a las montañas de Andalucía. «Lucía, ¿eres tú?». La voz de mi madre tembló. Era una actuación magistral, una falsedad envuelta en un falso arrepentimiento. Se acercó corriendo y me abrazó con fuerza. «Oh, mi niña, no sabes cuánto he sufrido por haberte dejado. Fui una tonta, fui débil. He venido a pedirte perdón, a llevarte de vuelta a casa». Escuché a mi hermana Valeria a lo lejos, murmurando algo incomprensible con un tono evidente de asco al ver el modesto lugar en el que yo vivía. A pesar de mis instintos afinados, en el fondo yo seguía siendo aquella niña herida de 8 años que ansiaba el amor de su madre biológica. Lloré en su hombro. La invité a pasar a mi laboratorio, le mostré las plantas y dejé que tocara mi preciado cuaderno de notas con el código braille perforado en sus páginas. Ese fue el error más grande de mi vida: confiar mi luz a las bestias que aman la oscuridad. Me excusé un momento para ir a la cocina. Quería prepararles un té de manzanilla. Mientras estaba hirviendo el agua, mi oído agudizado captó el crujido rápido del cuero y el deslizamiento de unas hojas de papel grueso siendo arrancadas frenéticamente de un encuadernado. Luego, escuché los pasos apresurados de mi madre y mi hermana dirigiéndose hacia la puerta del invernadero de cristal. «Ya tengo el libro, mamá», susurró Valeria con malicia. «Excelente», respondió Carmen con voz gélida, sin rastro de aquellas lágrimas de hacía 10 minutos. «Nadie puede saber que esto fue creado por una monja ciega y marginada. Si quemamos las plantas base, jamás podrá volver a fabricarlo. Nosotras lo patentaremos». Inmediatamente después, escuché el chasquido seco de un mechero de oro. El sonido aterrador de las llamas lamiendo las maderas viejas del invernadero fue seguido del golpe pesado de la puerta principal cerrándose por fuera, atrancándome con un candado exterior. Luego, el motor del coche de lujo rugió, alejándose a toda prisa por el camino de grava, abandonándome por segunda vez en mi vida, esta vez a la muerte. El pánico se apoderó de mí. El humo espeso, cargado de químicos y plantas secas incineradas, inundó rápidamente el ambiente. Mis vías respiratorias se cerraron. Mi nariz, mi herramienta más valiosa, quedó completamente anestesiada por el humo tóxico. Golpeé inútilmente las gruesas ventanas con mi bastón, tosiendo de rodillas, sintiendo el calor asfixiante consumiendo el oxígeno. Cuando pensé que todo había terminado, el ruido de los cristales rotos estalló a mis espaldas. Alguien golpeaba frenéticamente los paneles de cristal. El aire fresco del exterior entró de golpe. A través de la neblina negra y tóxica de la muerte, volví a percibirlo. Ese olor familiar, profundo, a madera de sándalo y hojas secas de salvia mezcladas con sudor.
Eran las manos fuertes y callosas de Sora Isabela. Con una fuerza hercúlea nacida de la desesperación de una madre, había usado sus pesadas muletas de madera para destrozar el cristal de la ventana. Me agarró por los brazos, tirándome hacia afuera con su pierna tullida, sacándome del abismo de fuego justo cuando el techo del invernadero colapsó en cenizas. Caímos juntas sobre la tierra húmeda del jardín trasero, tosiendo y abrazadas. Toqué su rostro arrugado, manchado de hollín. Mi verdadera madre nunca fue la que llevaba vestidos de seda y me abandonó en la cuna de mis miedos. Mi verdadera madre llevaba un hábito áspero, caminaba cojeando por mi culpa y acababa de arrancarme de las fauces del infierno por segunda vez. En medio de ese incendio, mi corazón ciego vio la verdad con una claridad deslumbrante. Y con esa verdad llegó la hora de salir de las sombras para reclamar lo que era mío. Y así volvemos al presente, a esta noche, al gran salón del club, donde Valeria y mi madre se bañaban en los aplausos de una mentira millonaria. Di un paso al frente, saliendo de las sombras. El sonido rítmico, seco y metálico de mi bastón blanco golpeando el piso de mármol resonó por todo el salón. Tac, tac, tac. El murmullo de la multitud se apagó lentamente, y el tintineo de las copas cesó. Los guardias de seguridad se movilizaron, pero me abrí paso con una firmeza que no admitía objeciones. Me detuve justo al pie del escenario, frente a los micrófonos. Una fragancia fascinante, Valeria, dije, proyectando mi voz con la claridad de una campana de cristal. Escuché un jadeo ahogado proveniente del escenario. El olor a nardos de mi madre, Carmen, se agrió de repente, delatando el sudor frío del pánico que empezaba a brotar por sus poros. «Señorita, no puede interrumpir este evento», dijo el presentador, visiblemente confundido. Ignoré al hombre y levanté la barbilla hacia donde sentía la presencia de mi hermana. «Ya que eres la perfumista genial detrás de este milagro», continué, «seguro no tendrás problemas en explicarle a los inversores la fórmula química que compone la nota de fondo, esa nota melancólica que sostiene todo el perfume. Dinos, Valeria, ¿qué es?». El silencio fue ensordecedor. Solo se escuchaba el parpadeo de los flashes. Valeria carraspeó. Su voz aguda temblaba bajo la presión. Es una base de jazmín blanco destilado en alcohol feniletílico combinado con un estabilizador sintético de aldehídos florales. Sonreí. Esa era la mentira exacta que yo había anticipado. Esa era la lectura literal que Valeria había hecho al robar las anotaciones de la primera página de mi diario en braille. Se conformó con la cubierta, sin entender el corazón. Me quité las pesadas gafas oscuras, mostrando por primera vez mis ojos velados por la ceguera ante todas las cámaras. «Te equivocas», sentencié, y mi voz cortó el salón como una espada afilada. «Ese perfume no tiene un solo aldehído sintético, ni jazmín blanco común. Ese perfume contiene beta-cariofileno y eugenol denso. Es la resina amarga que segrega la raíz profunda de una especie endémica de las montañas de Andalucía. Una especie de jazmín de raíz amarga que mi nana me regaló en un pequeño saco de tela hace 17 años, la noche en que me desterraron por ser ciega». Los murmullos estallaron en la sala como un enjambre furioso. «¡Sáquenla de aquí! ¡Es una desquiciada mentirosa!», gritó mi madre, perdiendo los estribos, sus tacones golpeando desesperadamente la madera del escenario. Pero los periodistas, oliendo la sangre de un escándalo monumental, comenzaron a grabar todo. Alcé la voz por encima del caos. «Puedes revisar los libros de botánica que quieras, Valeria, pero jamás podrás replicar esta fragancia a escala industrial, porque ustedes quemaron mi invernadero hasta los cimientos junto con mi cuaderno original de braille, creyendo que borrarían el rastro de su plagio.
Lo que no sabían es que al quemarlo, incineraron las únicas plantas madre que existían para extraer ese aceite esencial. La fábrica que contrataron se quedará sin suministros después de este primer lote. Ustedes no solo robaron el alma de L.A., acaban de defraudar a todos los inversores presentes en esta sala vendiendo un perfume que jamás podrán volver a fabricar. El caos fue absoluto. El presidente de la firma de inversiones principal subió al escenario exigiendo los verdaderos registros del laboratorio. Valeria rompió a llorar, balbuceando excusas incoherentes e intentando culpar a nuestra madre. Carmen, la mujer altiva que me despreciaba, quedó acorralada bajo los destellos de las cámaras, con su imperio de mentiras derrumbándose como un castillo de naipes empapado. No me quedé para escuchar sus súplicas. Me di la vuelta, coloqué de nuevo mis gafas oscuras y caminé hacia la salida principal, mientras la alta sociedad apartaba sus abrigos de pel para abrirme paso con un respeto casi temeroso. La caída del imperio de mi familia fue rápida y despiadada. Los inversores demandaron a la empresa por fraude masivo, exigiendo la devolución de millones de dólares. Las cuentas bancarias de mi madre fueron congeladas, y Valeria se convirtió en el hazmerreír de la industria cosmética internacional. Una genio que ni siquiera conocía la diferencia entre un químico sintético y el sudor de una planta. Una tarde lluviosa, un mes después de aquel escándalo, el timbre del apartamento que había alquilado en Madrid sonó. Abrí la puerta y sentía el frío de la calle colarse en el pasillo, acompañado por el familiar, pero ahora rancio y patético, olor a nardos. «¡Lucía!», sollozó Carmen, mi madre biológica. Pude escuchar el roce de sus rodillas chocando contra el suelo mojado de la entrada. Estaba de rodillas. La mujer altiva de tacones afilados ahora rogaba clemencia en el suelo. «Por favor, lo vamos a perder todo. La casa, el apellido. Diles que fue un malentendido. Escribe de nuevo la fórmula. Te daremos la mitad de la empresa. ¡Eres mi hija!». Mantuve el rostro impasible. No había odio en mi corazón, pero tampoco quedaba una sola gota de lástima. «Ustedes me quitaron la luz cuando tenía 8 años, Carmen. Me robaron el fruto de mi esfuerzo y me encerraron para morir quemada. Pero se olvidaron de algo fundamental», dije, inclinándome ligeramente para que mi voz llegara clara a sus oídos desesperados. «Pueden robar la fórmula del pasado, pero jamás podrán robar el talento que la creó. No pueden cegar mi talento como hicieron con mis ojos». Cerré la puerta despacio, dejando a la mujer que me dio a luz sola bajo la lluvia, enterrada bajo el peso de sus propios pecados. Con el dinero que grandes perfumistas europeos pagaron por mi talento tras revelar mi verdadera identidad, fundé mi propia casa de fragancias. Mi primera creación no fue un perfume comercial para aristócratas. Fue una botella pequeña, sencilla, que su contenido olía a pan recién horneado, a lavanda de los campos, a madera de sándalo y a hojas de salvia seca. Lo llamé Luz. Regresé al convento de Santa Ágata. El sonido rítmico de las muletas de Sor Isabela resonó en el pasillo para recibirme. Puse el pequeño frasco en las manos curtidas de Sor Isabela y en las manos de mi vieja nana, que había mandado traer para que viviera con nosotras, lejos de la crueldad de la alta sociedad. Ahí, en medio del nuevo invernadero que estábamos construyendo juntas, descubrí que la verdadera venganza no consiste en destruir a quienes te lastimaron. La verdadera venganza es ser feliz a pesar de ellos. Es perdonar la oscuridad para permitirte volver a oler el aroma de la vida. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje en Su corazón oculto. El perdón y el soltar las cargas pesadas es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Si esta historia sobre superación y justicia ha tocado tus emociones, por favor no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando estas historias de luz.
Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes y la voz de este relato son ficticios y creados con el apoyo de inteligencia artificial. Gracias desde el fondo de nuestro corazón y hasta la próxima historia. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.